Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la quinta actividad que estamos realizando en el marco del PDP organizado por Good Valley y apoyado por Corfo y ASOEX. Hoy día tenemos la presentación de Eduardo Fuentes respecto del control de plagas y bueno, él es doctor en ecología, hizo ya su doctorado hace unos 20 años y orientado siempre al control de plagas, tiene alta experiencia, es profesor de cabecera en la Universidad de Talca y bueno, aparte de su experiencia académica, que sin duda va a ser un aporte para el desarrollo de esta presentación, está ahí también conectado con el terreno y con todo lo que pasa en la agroindustria chilena. Así que vamos a empezar en un minuto porque quiero ser majadero con un tema. Hoy día la ciruela, si bien se ha vendido a ritmos relativamente normales, los nogaleros están sufriendo un poco y he visto varios webinars de nogaleros y necesitan llegar a más personas, y la forma en que todos podemos llegar a más personas hoy día es a través de Internet. Ya les dije en un taller anterior, y os voy a decir de nuevo, por favor tomen su celular. Aquí tengo yo el mío, personal, y entren a Instagram, y en Instagram busquen por favor prunes-from-Chile. Pongan seguir, y a la primera foto que vean, por favor, póngale me gusta. Good Valley ya le había puesto me gusta, y yo le acabo de poner desde mi Instagram personal me gusta. Miren, es un granito de arena que permite que al señor Instagram le dé más importancia a una campaña que está haciendo Chile Prunes de marketing. Hoy día la industria no está gastando la plata que debería en dar a conocer los beneficios del rico producto que nosotros producimos y ofrecemos. Algo que es gratis es ponerle like a todas las fotos de Chile Prunes. Los invito para que primero ayudemos a vender el producto que nosotros producimos, y segundo, para empujar un poco esta campaña que está haciendo Chile Prunes de marketing y que solamente busca encontrar nuevos mercados y tratar de aumentar la demanda. Eso era. Y por otro lado, yo estoy en deuda con todos ustedes porque si bien he subido las presentaciones en el canal de YouTube de Good Valley Chile, en Good Valley Chile ustedes van a ver una lista de reproducción que se llama PDP, y ahí están todos los videos que hemos grabado de estas presentaciones. Estamos en Good Valley, vamos a implementar en nuestra página web, goodvalley.cl, una sección actividades donde van a quedar los PDF con las presentaciones y al lado el video para que ustedes puedan ir viendo minuto a minuto. O sea, revisando los temas que a ustedes les interesan para siempre. Sin duda, el tema de la digitalización ya no vuelve atrás después del coronavirus. Sin quitarles más tiempo, quiero agradecer la participación de todos y darle la bienvenida a Eduardo para que pueda empezar con su exposición. Ahí, Buenos días, ya te gracias vemos. Juan Manuel. Bien, vamos a comenzar con un saludo para todos en este día. La charla que voy a hacer a continuación está relacionada fundamentalmente con el manejo de las plagas en el cultivo del ciruelo, y desde ese punto de vista voy a tratar de introducirlos a
cuáles son los aspectos más esenciales de sus características biológicas, de sus ciclos de vida, y los puntos clave para poder entonces manejar estas plagas utilizando las herramientas de control que tenemos disponibles acá en nuestro país. Voy a comenzar entonces compartiéndoles la presentación. Ahí está, ahí la pueden ver. Y básicamente lo que vamos a hablar hoy día es acerca del manejo y control entonces de las plagas del ciruelo. Y para eso les muestro aquí una lista de cuáles son los insectos y ácaros que normalmente se asocian a este cultivo y que pueden llegar a causarle pérdidas económicas. Desde las plagas que están organizadas en términos de su importancia, partimos acá arriba por las polillas de la fruta, la polilla oriental de la fruta, la grafolita molesta, que ataca el ciruelo, es una plaga muy importante. También la polilla del racimo de la vid, la Lobesia botrana, que si bien no es una plaga que ataque al ciruelo con gran intensidad, sí es una plaga que está bajo control oficial y incluye a las especies de ciruelos como hospederos bajo control legal de esta plaga. También tenemos los enrolladores de las hojas, las polillas del género Proeulia, que están muy relacionadas todas ellas dentro de lo que son las plagas de polillas de la fruta que atacan a los carozos y a la ciruela en particular. Y después todo el grupo acá de insectos que son picadores chupadores, que se van a alimentar succionando la savia de las plantas de ciruelo, como la escama de San José, los chanchitos blancos y el pulgón verde del ciruelo, que también puede causar algunos daños importantes en algunas temporadas. Por último, para ir terminando con otras plagas, también tenemos a una arañita, a un ácaro, la arañita roja europea, que en las temporadas de mayor temperatura y menor disponibilidad de riego causa bastantes problemas en todos los frutales de hoja caduca, y todo lo que son los burritos y capachitos de los frutales que son del género Naupanthus y que también entonces a veces nos aparecen y nos puede generar algún problema en los huertos de frutales de la zona central de Chile. En la última parte de la presentación me voy a referir a un insecto que todavía no ha causado daños de importancia económica en la producción de ciruelos en las regiones de la zona central de Chile, pero sí es una plaga que es importante mantenerla bajo vigilancia, y de hecho está en un programa de vigilancia oficial del SAN, y es una plaga nueva que es una mosca que se llama Drosophila de las manchadas, y el nombre científico es Drosophila suzuki, a la cual también vamos a referirnos hacia el final de la presentación, más que como una plaga que ya está establecida y que sea relevante, más bien como una plaga a la que hay que empezar a conocer y estar atentos para el momento en que llegue eventualmente a presentarse y causar algún problema en el caso del ciruelo en la zona central de Chile. Bien, vamos a partir entonces por las polillas de la fruta. Las polillas de la fruta son varias especies de polillas que se alimentan fundamentalmente en este grupo de frutales. Ellas pertenecen a una familia de polillas que se llaman los tortrícidos y que tiene muchas especies que son de importancia económica para la fruticultura. Dependiendo de la especie de polilla, nos pueden causar daño en los brotes del ciruelo, en las hojas de los frutos del ciruelo o en los frutos también. Este daño siempre está asociado a las larvas de estas polillas que tienen un aparato bucal masticador y que son capaces entonces de producir galerías, de comer externamente los frutos y hojas y de esa manera entonces generar daños en la producción. Los adultos de estas polillas van a volar en el campo, van a dispersarse, cambiándose una verdad desde un árbol a otro árbol, desde un huerto a otro sector de huerto. Básicamente lo que hacen ellos es solamente ovipositar en las plantas de ciruelo, no ejercen un daño directo, pero sí la siguiente generación, que está formada por las larvas que tienen un aparato bucal masticador, son las que provocan un daño económico entonces en las plantas de frutales. Es importante mantener el monitoreo de estas plagas, tanto observando el daño que producen las larvas en los frutos, en los brotes o en las hojas de las plantas de ciruelo, y también monitorear la actividad de los adultos. Y para eso generalmente se hace con trampas que están con una sustancia química específica que las atrae, que es la feromona sexual de cada especie, y que permite entonces de esa manera distinguir claramente cuándo son los periodos de vuelo de los machos de cada una de las especies de polilla de la fruta que estemos tratando de monitorear. El control de estas plagas de las polillas de los frutales en los carozos y en particular en el ciruelo está relacionado con la aplicación de insecticidas que se hace generalmente en forma foliar y está orientada a controlar a los huevos y a las larvas de estas polillas,
y el control de los adultos, pero el control de los adultos más que con insecticidas se hace a través también de feromonas sexuales, las cuales se utilizan para confundir a los machos, para que no logren encontrar a las hembras y de esa manera entonces realizar el fenómeno o el proceso de confusión sexual, que nos va a permitir entonces controlar estas plagas sin tener impacto sobre otras especies que están presentes en el huerto frutal, el agroecosistema frutal. Vamos a comenzar a hablar entonces ahora con mayor detalle de cada una de las especies que están dentro del grupo de las polillas de la fruta en los carozos. Y la primera a la que tenemos que hacer referencia es a la polilla oriental de la fruta, o también conocida como grafolita, cuyo nombre científico es Grafolita molesta. Esta polilla, en la parte central de Chile, presenta varias generaciones, son por lo general 5 que logra completar en cada temporada. Durante este periodo de invierno, la polilla oriental de la fruta se encuentra en estado de diapausa, en estado de larva, oculta en un capullo que está en los troncos de los árboles, o en las ramas protegidas en la madera de la planta de los árboles frutales. Y en la medida en que empezamos a tener días con mayor temperatura, como ahora ya empezamos a ver que los primeros días de agosto, hacia mediados de agosto, ya van a empezar a florecer los primeros aromos, vamos a tener los días con un poquitito más de sol, entonces estas larvas de último estadio van a continuar con su desarrollo para que alcancen la etapa adulta y empiece ya el vuelo de lo que es los adultos de la grafolita molesta. Esta actividad de los adultos ya comienza justamente en este periodo de agosto y va a continuar hasta prácticamente fin del verano, principios del otoño, por ahí por fines de marzo, principios de abril. La polilla oriental de la fruta es una plaga que tiene preferencia de alimentación por los brotes de las plantas de carozo y de los ciruelos en particular. De hecho, las primeras 2 generaciones que vamos a estar experimentando desde ahora, del mes de agosto en adelante, se van a desarrollar fundamentalmente provocando galerías en el interior de los brotes de los árboles frutales, en particular de los carozos y de los ciruelos en concreto. Luego que ya se terminan estos brotes disponibles en la medida que vamos llegando al periodo de verano, ahí se va a empezar a alimentar parcialmente los frutos. Es decir, los ataques van a ser en los frutos más tardíos que lo que son en los brotes. El ciclo de vida de esta polilla de la fruta, de la grafolita, requiere aproximadamente 450 a 510 grados. Esa es más o menos la cantidad de 10 grados que necesita acumular para llegar desde el estado de huevo al estado adulto y completar una generación. Y por lo tanto, nuestra zona central de Chile es capaz de completar al menos 4 o 5 generaciones durante todo el periodo de desarrollo de la actividad de los frutales. Aquí se pueden ver los daños que ocasiona la grafolita en los carozos. Aquí pueden ver ustedes cómo está un brote apical dañado por el ataque de esta plaga. Y en la medida que ya los brotes apicales dejan de ser nutricionalmente atractivos, porque ya dejan de crecer, ya no están tan tiernos, se comienzan a lignificar, ya no tienen tanto contenido de sustancias nutritivas, entonces se desplaza a alimentarse de los frutos. Y ahí entonces puede producir daños directamente en los frutos al alimentarse de la pulpa de los carozos, de los nectarines, de los ciruelos, de los damascos, de todas las frutas de este grupo de frutales de hueso. Como les contaba, el monitoreo hay que realizarlo observando los brotes y observando la fruta en la planta, pero también se puede realizar observando el periodo de vuelo de los adultos de esta plaga y específicamente de los machos, los cuales son atraídos a estas trampas que sirven para el monitoreo de esta plaga. Estas trampas están cebadas con una sustancia química que se llama orfamona y que es la feromona sexual específica de esta especie. Solamente va a atraer este compuesto químico a la grafolita y no a otras especies de polilla que pueden estar presentes en el campo. La instalación de estas trampas debe seguirse de acuerdo a las instrucciones de su fabricante. En particular, la trampa que tenemos más disponible aquí en Chile es la trampa que se llama Ferocon o FM y se colocan del orden de una trampa por cada 3 a 5 hectáreas, siempre en la parte superior del árbol, con una orientación de acuerdo a los vientos predominantes, y hay que realizar un servicio periódico de ir manteniendo un registro de cuántos son los insectos que van cayendo cada 2, 3, 4 días en el interior de estas trampas y irlos removiendo progresivamente. Con esta información podemos determinar cuándo es el periodo de inicio de capturas sostenidas de polillas en las trampas. Es decir, en que en una misma trampa tenemos captura y en la fecha siguiente de revisión de la trampa volvemos a tener una captura en la misma trampa. En esas condiciones de capturas obtenidas, cuando se inician esas capturas sostenidas, es lo que se establece como una fecha de biofix
a partir de las cuales se pueden empezar a acumular los días grados para poder determinar cuáles son los periodos críticos para el control de esta plaga. Básicamente lo que se hace en estos casos es que se aplican unos modelos fenológicos con un umbral de desarrollo de 7 grados Celsius, que es la temperatura mínima que requiere la grafolita para poder desarrollarse, y de ahí en adelante entonces acumulo los 10 grados, y cuando completo los 100, 110 10 grados, después de esta fecha en que tuve la captura de los adultos de forma sostenida, entonces es el momento en que los huevos de esta plaga están empezando a producir las larvitas en sus primeras etapas de desarrollo, cuando están muy pequeñitas y son muy susceptibles. Y en ese momento en que están muy pequeñitas y muy susceptibles, todavía no han ingresado los brotes, todavía no han ingresado los frutos, entonces con una aplicación de plaguicidas soy capaz de controlarla de forma muy efectiva. Otra polilla de la fruta que tenemos presente en el caso de los ciruelos desde hace algunas temporadas atrás es la polilla del racimo de la vid, la Lobesia botrana. En el caso de esta plaga, es una plaga que está asociada fundamentalmente a las vides, a las viñas, a la uva de mesa. Sin embargo, hace ya más o menos unas 8 o 10 temporadas atrás, tuvimos una situación en la cual esta polilla fue capaz de incorporar otras especies de frutales en su dieta, en su rango de especies de las cuales es capaz de alimentarse y desarrollarse, y ahí entonces comenzó a ser incluida en los programas de control oficial también en el desarrollo en el caso del ciruelo. La polilla del racimo de la vid en general va a presentar menos generaciones que la grafolita. La grafolita completaba 5, en el caso de la polilla del racimo de la vid de la Lobesia va a completar 2 generaciones completas y una tercera parcial, que es la que va a pasar el invierno en estado de pupa, a diferencia de la grafolita que pasaba el invierno como larva, la Lobesia va a pasar el invierno en estado de pupa. La actividad de los adultos también va a comenzar bastante temprano, desde ahora en agosto, y va a continuar también hasta el mes de abril. Y a diferencia de la grafolita, que le gusta muchísimo atacar los brotes de los carosos, en el caso de la polilla del racimo de la vid, solamente se alimenta de flores y frutos. Es decir, no va a estar nunca asociada a las hojas, nunca a los brotes, siempre va a estar asociado a estructuras reproductivas de la planta. En el caso del ciruelo, fundamentalmente por el periodo de crecimiento, que coincide con los periodos de mayor actividad de la plaga, va a estar muy asociada a los frutos del ciruelo. El ciclo de vida que necesita esta plaga para completar en términos de la cantidad de días grados es mayor que el de la grafolita, es del orden de 600 a 650 días grados. La polilla del racimo de la vid es una plaga que está bajo control legal por parte del SAC para las vides, para los arándanos y para ciruelos. Aquí les muestro unos mapas de la zona central de Chile que indican cuáles son las áreas cuarentenadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, y si vemos este mapa, por ejemplo, de la región de O'Higgins, podemos ver de que prácticamente todo el valle central de la región de O'Higgins está dentro de estas áreas demarcadas por estas líneas rojas que indican que son zonas de cuarentena para la Lobesia botrana, son áreas reglamentadas, y por lo tanto todo lo que sea el manejo de la Lobesia dentro de estas zonas, si ustedes tienen probablemente muchas de sus unidades productivas, los huertos de ciruelo en esta zona, tienen que estar también relacionados con todo lo que es este programa de control legal de parte del SAC para la Lobesia botrana. Para la Lobesia botrana, entonces, existe un protocolo de acción regulado por el Servicio Agrícola y Ganadero que establece áreas reglamentadas de 3 kilómetros alrededor de un brote donde esté presente esta plaga. Para el caso del cultivo del ciruelo, el brote lo determina la presencia de huevos, larvas o pupas de esta plaga en relación de alimentación con fruta de ciruelo. En la medida en que el SAC detecta la presencia de Lobesia a nivel de estado inmaduro en alguno de los huertos, en los campos, entonces se establece estas áreas reglamentadas. El control obligatorio de esta plaga, de la Lobesia botrana, está determinado para todos los huertos de ciruelos que estén en estas áreas reglamentadas dentro de las regiones metropolitanas, de O'Higgins y del Maule. Y para controlar a la Lobesia botrana dentro de estas áreas reglamentadas, se deben utilizar los insecticidas autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero o el sistema de confusión sexual, de acuerdo a todas las instrucciones que entrega el Servicio Agrícola y Ganadero en su página web. ¿Dónde se deben instalar todas estas medidas de control? En las áreas de control, que son los radios de 500 metros alrededor desde un brote. Ustedes también deben estar ya familiarizados, si es que están dentro de un área reglamentada, con lo que son la elaboración de los planes operativos de trabajo y todo lo que son las recomendaciones respecto de cómo manejar esta plaga
de acuerdo a las normativas o a las instrucciones que ha desarrollado la SOEX o las propias empresas exportadoras para contribuir a lo que son la elaboración de estos planes operativos de trabajo y la planificación del control de la alopecia botana en el caso de los ciruelos. El monitoreo de esta plaga también se realiza con trampas que están cebadas con la feromona sexual de esta plaga, que en este caso se llama grapamona. La diferencia con las trampas de grafolita es que las trampas de la alopecia botrana son instaladas y administradas por el Servicio Agrícola y Ganadero. Es decir, ustedes no pueden comprar e instalar por sí solos estas trampas, sino que tiene que estar todo supervisado por el Servicio Agrícola y Ganadero. En términos de lo que es el programa de vigilancia de la alopecia botrana que realiza todos los años el Servicio Agrícola y Ganadero, tiene ciertos estándares, como por ejemplo, que para los ciruelos que están en áreas reglamentadas debe tener por lo menos una trampa cada 20 hectáreas. Si es que no tiene confusión sexual instalada en el huerto, o cada 40 hectáreas si que tiene confusión sexual instalada en el huerto. Para los ciruelos que están fuera del área reglamentada, establece el Servicio Agrícola y Ganadero que va a instalar al menos una trampa cada 20 hectáreas. Y de esa manera entonces el Servicio Agrícola y Ganadero mantiene el monitoreo y la vigilancia de cuáles son las áreas entonces donde hay hospederos potenciales de la alopecia, y si se detectan adultos entonces se pueden gatillar los distintos procesos de establecimiento de áreas cuarentenadas. Les recuerdo que en el caso de los ciruelos las áreas cuarentenadas se determinan más que por las capturas de las trampas, por la presencia de estados inmaduros a partir de lo que son los cambios y las nuevas normativas que tiene el SAC para esta temporada. El otro grupo de polillas de los frutales, que también es importante en los ciruelos, está formado por varias especies que pertenecen al género Proeulia y que son los denominados eulias o enrolladores de hojas. Estas polillas son de la misma familia que la grafolita y la alopecia, pero a diferencia de la grafolita y la alopecia, que son plagas introducidas, en el caso de las proeulias o de las proeulias, son plagas nativas que crecen normalmente en el bosque nativo, en el matorral que está en los cerros cercanos a los campos, y de ahí entonces eventualmente son capaces de ir a atacar o producir algunos daños a lo que son los huertos de frutales. Las eulias o enrolladoras de hojas presentan en general 2 generaciones por temporada, invernan como larvitas muy pequeñas en las yemas de los frutales, y también el monitoreo se puede realizar con trampas de feromona. En este caso, las trampas sí están disponibles en el comercio, se pueden comprar libremente, y son las trampas que se denominan Ferocom TBM para probabilidad horaria, para esta especie en particular. Y por supuesto también se pueden evaluar a través del daño de fruto. Las larvas lo que hacen básicamente es que atacan los frutos del ciruelo durante el inicio del periodo de primavera, fundamentalmente en el periodo de octubre. Y ahí es donde se ocasionan los principales daños que van produciendo entonces la superficie de los frutos decarosos. Bien, antes de continuar vamos a ver si hay algunas preguntas por acá en la zona de preguntas. Les ofrezco la palabra si quieren a través de la aplicación de la sección de preguntas hacer alguna consulta, o a través del micrófono, si también lo pueden solicitar levantando la mano a través del sistema de Zoom. Así que les ofrezco la palabra si hay alguien que tiene alguna consulta de lo que llevamos hasta el momento. Eduardo, de todas maneras yo igual tengo mi WhatsApp abierto por si es que alguien también me hace alguna pregunta, y al menos por el chat no se ven temas específicos de lo que tú estás hablando hasta ahora. Muy bien. Si Continuamos aparecen, entonces, ¿sí? si prefieres te interrumpo, o si quieres las dejamos para el final, tú me dices. Como prefieran, podemos ir haciendo cada cierto rato, cada 15 o 20 minutos, algún pequeño alto, digamos, para ver si hay alguna pregunta pendiente y tratar de contestarla dentro del contexto, ojalá. Ok, ok. Muy bien, continuamos entonces con las plagas ahora ya de polillas, pero desde la perspectiva de cuáles son las alternativas disponibles para su control. Y en el caso de la polilla oriental de la fruta, en los enrolladores, tenemos una serie de alternativas de productos que nos sirven para poder controlarlas en forma efectiva, y la idea es que ojalá los utilicemos de acuerdo a estos modelos fenológicos y los monitoreos que ya les estuve explicando brevemente cómo funcionaban. Dentro de las alternativas de control de polillas oriental de la fruta y enrolladores en los carozos y en particular en los ciruelos,
tenemos alternativas de insecticida organofosforados, en que aquí les nombro los ingredientes activos, entre paréntesis, y al menos uno de los nombres cuando hay más de uno de los productos comerciales. También tenemos insecticidas piretroides, insecticidas neonicotinoides e insecticidas reguladores del crecimiento. En el caso particular de la fruta destinada a los mercados de exportación, ya sea fruta fresca o fruta deshidratada, es muy importante revisar de que los productos que utilizamos para el control de las plagas en el campo tengan las tolerancias y se cumplan también los días de carencia de acuerdo a los mercados de destino. En el caso particular de la producción de ciruela, aquí estuve marcándoles en negrita algunos de los ingredientes activos que tienen tolerancias disponibles para los mercados más comunes. Llamémoslo Estados Unidos, la Unión Europea y China, de acuerdo a la información que tiene disponible en su página web la agenda de pesticidas de ASOEX. Le coloqué las tolerancias negritas para ciruela deshidratada, que es más restrictiva que para la ciruela fresca. Si consideramos la ciruela fresca, habría que también colocar en negrita algunos de los otros ingredientes activos que están acá, pero según conversaba con Juan Manuel antes, hay productores que también, dependiendo de las situaciones de la temporada, destinan parte a deshidratado, parte a fresco, y por lo tanto entonces les marqué lo que sería más restrictivo, que sería en relación a la ciruela deshidratada. Esas alternativas de insecticidas tenemos entonces para las polillas, y continúan acá, en esta segunda diapositiva. También tenemos amidas antranílicas, tenemos espinocinas, oxadiacinas, avermectinas, e incluso también algunos insecticidas microbianos que están constituidos por bacterias y que tienen la posibilidad de ser utilizados, algunos de ellos, como por ejemplo el Bacillus thuringiensis, en la producción orgánica. O algunos insecticidas que también tienen certificación para producción orgánica, como el caso particular del Entrust, que está constituido por el ingrediente activo espinosad. Así que hay una buena diversidad de productos disponibles para el control de las polillas en frutales de diferentes grupos químicos con diferentes actividades específicas, y por lo tanto entonces podemos tener la capacidad de elegir los más adecuados de acuerdo a los mercados de destino, las carencias, las tolerancias, y también tratando de rotarlos entre las distintas aplicaciones para evitar que se pueda desarrollar resistencia en estas plagas. Para el caso concreto de la Lobesia botrana, la situación es diferente, porque se trata de una plaga que está bajo control legal. En ese caso, lo que hay que hacer es revisar la página del Servicio Agrícola y Ganadero y ver qué productos están autorizados para su control. Y el Servicio Agrícola y Ganadero no autoriza un ingrediente activo en particular, como por ejemplo decir que estuviera autorizando acetamiprid y que por lo tanto todas las formulaciones de ese insecticida van a servir para controlar la Lobesia botrana, sino que solamente él va a autorizar productos comerciales específicos, con una formulación y un nombre comercial explícito y exclusivo. Y eso entonces tienen que tenerlo presente, porque hay que estar consultando periódicamente este listado, que también va cambiando, se va actualizando, se va modificando en el tiempo, para que cuando nosotros organicemos nuestro programa de manejo de la Lobesia, utilicemos los insecticidas que están autorizados en la lista de productos que entrega el SAC. La lista es bastante diversa, como ustedes pueden ver, hay más de 40 insecticidas autorizados para el uso en ciruelo, para el control de la Lobesia botrana, y aquí yo también les marqué en negrita los productos que tienen ingredientes activos, que tienen carencias establecidas y tienen registros establecidos para ciruelas deshidratadas en los mercados más importantes, que serían Estados Unidos, China, Unión Europea, para ponerlos en términos más globales. También están indicados acá los productos con un asterisco que son para producción orgánica. Todas las variaciones de Bacillus thuringiensis que están disponibles comercialmente están autorizadas para el control de la Lobesia, y también la formulación de Spinosad, que se llama Entras, que también esta formulación está autorizada para producción orgánica. Así que para poder establecer el programa de manejo de las polillas de los frutales, hay que conciliar lo que es la información de productos disponibles para el control de grafolita y proeulias con los productos que están autorizados para la Lobesia, y al mismo tiempo que se cumpla con los registros y con las tolerancias y los días de carencia de los mercados de destino, a los cuales van a ir orientados fundamentalmente las ciruelas que estamos produciendo. También es posible utilizar la técnica de confusión sexual para el manejo de algunas de estas plagas, en particular para la grafolita. Ahí se puede utilizar la feromona sexual femenina, la cual se libera en una concentración que es mucho más alta que la que libera una hembra fértil en forma normal en el campo, y de esa manera se impide la fecundación
de las hembras y se va a reducir la población de la plaga en la siguiente generación. La utilización de estas alternativas de confusión sexual están recomendadas generalmente para huertos que tienen densidades de esta plaga, en este caso de la grafolita a la que nos estamos refiriendo, que sean relativamente bajas o moderadas. Y se recomienda aplicarlo en superficies grandes y que sean lo más homogéneas posible. De igual forma, también, otro de los aspectos importantes de la confusión sexual es la aplicación de insecticidas en las hileras de borde para evitar lo que sea la inmigración de hembras que pueden venir ya fecundadas desde otros lugares donde esté presente la plaga en los sitios cercanos al huerto que estamos tratando con confusión sexual. Entre las alternativas de confusión sexual para la grafolita, les menciono dos que están registradas en Chile, el producto RAS carosos y el producto Isomate OFMTT, que tiene la capacidad entonces que si se coloca de estas densidades por hectárea, 180, 200 en el caso de caroso y 200, 350 en el caso del OFM, Isomate OFMTT, son capaces de controlar la población de grafolita de forma bastante efectiva y de esa manera entonces reducir lo que es la carga de insecticidas, por lo menos para el control de esta plaga en particular. También están disponibles para la grafolita la utilización de feromonas microencapsuladas, que son feromonas que están formuladas como si fuera un insecticida. Ustedes compran un envase de feromona que se parece mucho a un plaguicida convencional, que viene en una formulación líquida, pero que en el interior contiene unas microcápsulas microscópicas de polímeros especializados que contienen a la feromona en su interior. Y cuando esta feromona se aplica igual que un plaguicida, utilizando los sistemas de las nebulizadoras convencionales que están disponibles en los huertos, se puede entonces colocar toda esta tremenda cantidad de microcápsulas en la superficie de las plantas y se empieza a liberar la feromona sexual y se logra conseguir el efecto también de control de la grafolita. En el caso de Chile está disponible la feromona que se llama Checkmate o FMF, se aplica una dosis de 90 centímetros cúbicos por hectárea cada 30 días y se puede también mantener el control de la grafolita a través de esta técnica de feromonas asperjables o microencapsuladas. Para la polilla del racimo de la vid, la Lobesia botrana, también está disponible la técnica de confusión sexual para su manejo. Y aquí la cantidad de productos que están autorizados por el SAC, recuerden de que la Lobesia está como parte de un programa de control legal, es bastante amplio. Y tenemos aquí un número largo de distintas alternativas de formas de aplicación, formulaciones, matrices en las cuales se pueden aplicar estos productos en el campo. Hace ya una semanita atrás, un par de semanas atrás, el Servicio Agrícola y Ganadero presentó la información respecto a cuánto va a ser el porcentaje de subsidio que van a tener los productores para la utilización de esta técnica de la confusión sexual en el caso de la Lobesia botrana, y quedó claro que para superficies pequeñas, menores a 4 hectáreas, el SAC va a aportar el 100% de los confusores sexuales necesarios para el manejo de esta plaga. En superficies de 4 a 12 hectáreas va a aportar solamente el 40%, y de 12 a 24 hectáreas esta proporción va a bajar a un 30%, y para productores más grandes de más de 24 hectáreas, este año va a ser solamente de un 20%. Esto es válido para los productores de arándano, ciruelo y uva de mesa a contar de esta temporada, y los invito a que puedan revisar en la página web del SAC la información concreta de cuáles campos, cuáles SGI, como denomina el SAC, ¿no es verdad? Los números específicos de cada unidad productiva están asignados a recibir confusores sexuales durante la siguiente temporada. Esa información también ya está disponible en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero. Bien, terminamos así con la primera parte, que era la relacionada con las plagas de polillas, y ahora nos vamos a ir al segundo grupo de plagas, que son las plagas de insectos picadores chupadores. Ahí tenemos un conjunto de insectos que se van a alimentar básicamente de la savia de las plantas, y de esa manera entonces van a producir una disminución en la producción. Esa alimentación a través de este sistema picador chupador es un poco distinta de acuerdo al tipo de plaga de la que estemos hablando, y dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, las escamas, en particular a la escama de San José, que es capaz de producir daño en las ramas y en los frutos por la succión de la savia. Tenemos también a los chanchitos blancos, que son insectos que pueden producir daño en la fruta por acumulación de fumagina y rechazos cuarentenarios cuando se trata de ciruelas que se exportan en fresco, y algunas plagas como el pulgón del ciruelo, que va a producir deformación de los brotes del ciruelo, acumulación de fumagina en la fruta
y eventualmente puede ser también vector de algunas enfermedades virales como el plum pox virus o enfermedad de Charca, que también afecta al ciruelo dentro del grupo de las plantas de carozo. Si partimos por la escama de San José, tenemos que decir de que en Chile esta plaga presenta 3 generaciones por temporada. Generalmente en esta época del invierno se encuentra en un estado que se denomina gorrita negra, que está como estado inmaduro, protegido de las condiciones del clima, pero si las temperaturas son altas va a continuar su desarrollo y a estas alturas del mes de agosto ya tenemos a las poblaciones bastante más avanzadas en su metamorfosis. La actividad de los machos adultos va a comenzar aproximadamente en septiembre, donde ocurre el primer vuelo de esta plaga, y después en el periodo de diciembre, donde vamos a tener el segundo vuelo. Para completar todo su desarrollo, necesita aproximadamente unos 510 grados. Y el control de esta plaga se orienta fundamentalmente a lograr estimar cuál es el momento en que están sus estados de desarrollo más susceptibles presentes en el campo, y esos son las larvitas recién nacidas, las ninfas migratorias, o crawlers, que se denominan también, es el nombre en inglés que tienen, y como son muy pequeñas y muy susceptibles, entonces la aplicación de plaguicidas cuando están estos estados de desarrollo activos permite controlar la plaga en forma muy eficiente, y así evitar entonces que se desarrolle las colonias de escama de San José en la superficie de la madera o que logre infectar los frutos del ciruelo. Aquí podemos ver distintas diapositivas del insecto, de la escama de San José, cómo está el cuerpo de la hembra, cubierto por esta especie de caparazón o de escama, que si nosotros la removemos, la sacamos, entonces podemos ver el cuerpo de la hembra que queda debajo, asociado a todo lo que es la superficie de la planta de la cual se está alimentando con su aparato bucal picador-chupador. Aquí vemos a un macho de la escama de San José, que es bastante diferente en sus estructuras morfológicas. Los machos de la escama de San José son insectos que tienen alas, tienen patas, tienen antenas, pueden volar, a diferencia de las hembras, que prácticamente han perdido todas estas estructuras que les permiten moverse. Y de esa manera entonces los machos sí los podemos monitorear a través de trampas asociadas, por ejemplo, a la producción de feromonas, que también están presentes en el caso de esta especie. Las escamas de San José se van a ubicar sobre la superficie leñosa de las plantas, pero también sobre la superficie de la fruta, y de esa manera entonces van a producir los daños que van a reducir eventualmente lo que es la producción de fruta para exportación. El monitoreo de esta plaga se puede realizar básicamente utilizando trampas que también tienen feromona sexual, y también se puede utilizar para complementar este monitoreo cintas adhesivas, que son cintas de scotch, cinta con pegamento, ¿no es verdad?, que se utilizan generalmente para las oficinas, para realizar envoltorios, ese tipo de cosas, que tiene la capacidad de ser pegajosa por ambos lados, que tienen las dos superficies pegajosas. Ese tipo de cinta adhesiva nos sirve para monitorear esta plaga, así como también las trampas que están cebadas con la feromona sexual específica de esta plaga. Las trampas se instalan normalmente durante el mes de septiembre y el mes de diciembre, según las instrucciones del fabricante. En este caso, las trampas para la escama de San José se llaman Ferocon SJS, y también básicamente lo que nos permiten estas trampas es determinar cuándo es el biofix, el inicio de las capturas sostenidas del macho de la escama de San José en estas trampas. Con esa información, nosotros también podemos aplicar un modelo fenológico de acumulación de 10 grados, con un umbral de desarrollo que ahora es más bajo, es más alto. En el caso de la grafolita que habíamos mencionado hace un rato atrás era de 7 grados Celsius, en el caso de la escama San José de 10 grados Celsius, y así podemos entonces poder estimar y predecir cuándo va a ser el momento que van a aparecer estas ninfitas migratorias o crawlers, que debería ocurrir más o menos 210 grados después de la fecha en que se inician las capturas en forma sostenida. Podemos eventualmente confirmar la presencia del movimiento de los crawlers con estas cintas adhesivas ubicadas en ramas que tengan presencia de la plaga, y de esa manera entonces realizar una aplicación de productos tendientes a controlar en forma muy efectiva a la escama de San José. Nos pasamos ahora a otra plaga de insectos picadores chupadores, específicamente los chanchitos blancos, que son distintas especies del género Pseudococcus que tenemos en la zona central de Chile. Estos insectos se caracterizan porque tienen un amplio rango de cultivos y de malezas que son hospederas, no están asociados solamente a los árboles frutales, y varias especies están presentes de este género Pseudococcus
pero en el caso de los ciruelos predomina el chanchito blanco de la vid, que lo vamos a ver después, que se llama Pseudococcus viburni. Tienen importancia cuarentenaria para diversos mercados, así que sobre todo para lo que es la producción de ciruelas en fresco, hay que mantener un control muy estricto de esta plaga. Las principales características que hacen que este control sea complicado en el caso de los chanchitos se asocian con sus hábitos crípticos. Eso quiere decir que se dificulta su detección oportuna porque se ubican en lugares escondidos o protegidos de la luz. Están debajo de la corteza, están en las cavidades de los frutos, están a nivel de las raíces, entonces no son fáciles de poder detectar y monitorear. Además, tienen su cuerpo cubierto con una capa cerosa que es hidrofóbica y que hace que todo lo que sean aplicaciones de insecticidas de contacto sea bastante más complicada, que logre cumplir su efecto de producir un efecto de control en estas plagas de chanchitos. Y por último, tienen una asociación mutualista con hormigas que hace que se atraigan las hormigas a los lugares donde están ubicados los chanchitos blancos, y las hormigas, a cambio de alimentación que les entregan los chanchitos a través de sus secreciones azucaradas, las hormigas los protegen de la actividad de los enemigos naturales, de los depredadores, de los parasitoides, y de esa manera entonces también están protegidos desde el punto de vista del control biológico en muchos de los huertos de frutales. El chanchito blanco de la vid, la especie Pseudococcus viburni en particular, inverna generalmente en estado de masas de huevo, que se denominan ovisacos y que están protegidos generalmente en la corteza de las plantas, y también eventualmente puede invernar en forma de ninfas en las raíces de muchas malezas que están también en los huertos de ciruelos. El chanchito blanco de la vid completa 3 generaciones durante la temporada y hay bastante sobreimposición de los estados de desarrollo. A veces es difícil poder diferenciar la primera, la segunda y la tercera generación. Las ninfas comienzan a aparecer a partir de los ovisacos desde el mes de octubre y se ubican en los sectores que generalmente tienen poca luminosidad. Por ejemplo, en las cavidades de los frutos. Todo lo que sean las cavidades calicinales, las cavidades pedicelares, hay que tener cuidado entonces de mirarlas porque ahí puede detectarse la presencia de estos chanchitos blancos que de otra forma no nos daríamos cuenta que están presentes en el huerto. ¿Cómo poder monitorearlos? Desafortunadamente todavía no hay una trampa de feromona sexual para las distintas especies de chanchito blanco disponible comercialmente en Chile, así que lo único que podemos hacer para poder realizar el monitoreo es la utilización de trampas que le ofrezcan un refugio donde puedan los chanchitos esconderse. Les recuerdo que les gusta a ellos estar en los lugares más oscuros, más protegidos, y por lo tanto basta con colocar una banda de cartón corrugado en el tronco de los árboles para de esa manera entonces ofrecer un lugar, un refugio para los chanchitos, y de esa manera entonces inspeccionar estas trampas de cartón periódicamente, abriéndolas y viendo si se detecta la presencia de chanchitos blancos en su interior. Ahí puedo detectar estados inmaduros, por ejemplo, masas de huevos, puedo detectar ninfas, puedo detectar adultos, y puedo saber si es el momento en que los chanchitos blancos se están desplazando o no por la planta. Y de esa manera entonces poder establecer el momento adecuado para poder realizar una medida de control para esta plaga. La última plaga de insectos picadores chupadores que vamos a hacer referencia en el caso del ciruelo es el pulgón verde, Brachycaudus helicrisi. Es el pulgón que predominantemente podemos encontrar en el ciruelo, a pesar de que hay otras 2 o 3 especies que también pueden aparecer, pero este es el más común de todos. Y para su manejo, generalmente lo que hay que hacer es realizar el monitoreo, que en el caso de esta especie es la inspección de los brotes del ciruelo para detectar la presencia de pulgones y de brotes con infestación. El brote con infestación se determina porque se deforma, cambia su estructura, las hojas se encarrujan, y de esa manera entonces podemos establecer que hay presencia de pulgones en los ciruelos y determinar entonces una medida de control si es que superan lo que son los umbrales de daño económico. El control es importante, eso sí, que ojalá se haga antes de este proceso ya de deformación de las hojas, que el monitoreo sea temprano, para de esa forma entonces prevenir todo lo que es el daño económico que puede provocar esta plaga. ¿Cuáles son las alternativas de control químico que tenemos disponibles para los pulgones, los chanchitos blancos y las escamas? Básicamente tenemos insecticidas del grupo de los organofosforados, como ya les mencionaba hace un rato atrás. Se agregan algunos carbamatos como el pirimicar, que sirve solamente para el control de pulgones, no sirve para otras especies de picadores chupadores. Y tenemos dentro del grupo los neonicotinoides, que aumentan el número de productos que teníamos en relación a los que estaban disponibles para el control de las polillas. Y ahí tenemos entonces al imidacloprid, al tiametoxam, al acetamiprid, como los insecticidas que más regularmente se usan.
También aquí está marcado en negrita los productos que tienen tolerancia establecida para ciruela deshidratada en los mercados más importantes. Además de estos insecticidas que son más bien con efectos en el sistema nervioso, también tenemos insecticidas reguladores del crecimiento para los insectos picadores chupadores. Por ejemplo, todo lo que son las alternativas de piriproxifen, que sirven para el control de las escamas y también tienen efectos sobre polillas. Lo mismo con el fenoxicar. Y por último, el buprofezin, que también es un regulador de crecimiento y que tiene buena capacidad de control tanto de los chanchitos blancos como de las escamas. Los insecticidas derivados del ácido tetrámico, que también empezaron a estar disponibles en el mercado hace algunos años atrás, como el espirotetramato, también son bastante efectivos en el control de plagas de insectos picadores chupadores. Y lo mismo que las sulfoxaminas, como el sulfoxaflor, que también es muy efectivo para el control de picadores chupadores en estos tipos de huertos de ciruelos y de carozo en general. Antes de pasar a la siguiente plaga, que son las arañitas, quería ofrecerles la palabra por si tienen alguna pregunta o si tienen alguna consulta, que la pueden hacer por el sistema de preguntas y respuestas, o también pueden solicitar la palabra para que podamos saber si tienen alguna duda en lo que hemos hablado de insectos picadores, chupadores y polillas del ciruelo. Tenemos 3 preguntas en el sistema de preguntas y respuestas. Lamentablemente, otra más, lamentablemente esta edición no nos permite levantar la mano, pero Ok, por el chat ya. sí pueden escribir las preguntas, no sé si tú las estás viendo. Ya, voy a mirarla acá. Acá tengo una pregunta. La primera pregunta dice: buenos días, al utilizar la confusión sexual en grafolita, ¿no se corre el riesgo de que la plaga se vaya a otro cultivo y se establezca ahí? No, la verdad es que las feromonas sexuales, más que producir que la plaga pueda tener un efecto de repelencia, que se va a ir a otro lugar, lo que producen es básicamente atracción de los machos, y esa atracción va a generar que no logren encontrar a la hembra. Y de esa manera entonces, al haber una concentración muy alta de feromonas, se va a producir el efecto de que no van a poder reproducirse y se va a controlar la plaga. Pero no hay problema de que se vaya la plaga a otro cultivo producto de que se aplique feromona. Recuerdan de que la feromona además es específica, es solamente para la grafolita en este caso y no tiene ningún efecto a ninguna de las otras plagas que están presentes en el campo. Pregunta también, dice si se puede aplicar aceite miscible para insectos picadores chupadores y cuántas aplicaciones debo realizar. Los aceites miscibles sí controlan las plagas de insectos picadores chupadores, sobre todo las que están más asociadas a la madera y más expuestas. Por ejemplo, la escama de San José se puede controlar en forma bastante efectiva con aplicaciones de aceites. Generalmente se realizan estas aplicaciones a salidas de invierno en la mayoría de los frutales de hoja caduca. En el caso de los ciruelos, que tienen una fenología muy temprana, hay que aplicarla prácticamente en pleno invierno, antes de la floración, evidentemente, y eso hace entonces que la eficacia de esa aplicación no sea tan buena como la que se puede obtener en otros frutales en los cuales esa aplicación de salidas de invierno es realmente de salidas de invierno y tiene mucha más temperatura y más capacidad de ejercer el control. Dentro de la temporada, sobre todo en los huertos que sean de certificación orgánica y que tienen muy pocas alternativas de control de plaga, pueden seguirse utilizando aplicaciones de aceite, pero por lo general hay que bajar la concentración en lo que son las aplicaciones de salidas de invierno o invernales. En las aplicaciones de salida de invierno o invernales estamos hablando de aplicaciones de 1 o 2% de aceite, y esas hay que reducirlas a 0,5, 0,3% cuando son aplicaciones en temporada, porque hay alguna posibilidad de que haya algún efecto fitotóxico del aceite si se utiliza con temperaturas muy altas en plena, digamos, temporada. Así que ahí hay que poner atención, pero sí es posible controlar con aceite y sobre todo es recomendable para los huertos orgánicos. Además de los insecticidas, los aceites, entonces también les aclaro que sí es posible utilizarlo. Pregunta otro de los participantes: ¿cuáles son las otras especies de pulgones? Básicamente las otras especies de pulgones que nos pueden aparecer en el ciruelo son, por ejemplo, el Mysus persice, que es el pulgón verde del duraznero, que normalmente está más asociado a los otros carozos. Está asociado al duraznero, está asociado a los nectarines, y también está presente en los ciruelos. Lo que ocurre es que es menos frecuente que el pulgón verde del ciruelo, pero también puede aparecer y provoca unos daños que son muy parecidos. Y el manejo también es muy similar al del pulgón del ciruelo. Así que no importa que no logren diferenciar si se trata del Mysus persice o del pulgón del ciruelo, el manejo sería más o menos el mismo. ¿Ok?
Así que ahí aprovechamos entonces de contestar las preguntas que teníamos disponibles hasta el momento. Continuamos ahora entonces con la arañita roja europea. La arañita roja europea es un ácaro muy pequeño, mide una fracción de milímetro y está presente entonces en todos los huertos de frutales de hoja caduca. Es un ácaro muy pequeñito que tiene muchas generaciones por temporada. Son 6 a 7 que puede completar cada temporada y pasa el invierno en la madera de los frutales como huevo, sobre todo en la zona cercana a los dardos y a las ramas. La actividad de los estados móviles, es decir, de las ninfas y de los adultos de estas arañitas, comienza aproximadamente en septiembre y va a continuar hasta el periodo de fin de la temporada, por ahí por el mes de marzo. Hay ácaros que son depredadores de la arañita roja europea y que son efectivos controladores biológicos, como por ejemplo el Cyclodromus californicus. Aquí les muestro cómo se ven en la diapositiva los huevos de la arañita roja europea, una arañita roja europea, y aquí hay un depredador que se está alimentando de una arañita roja europea. En el caso de esta plaga, siempre los ataques más intensos son en los bordes, más polvorientos, cercanos a los caminos de los huertos, y también son mucho más intensos estos ataques cuando tenemos veranos muy secos. En esas condiciones de baja disponibilidad de humedad relativa, deshidratación en general de las plantas, es donde vemos que los ataques de arañitas pueden ser más severos. Tenemos una gran diversidad de productos acaricidas para el control de las arañitas. Podemos ver aquí de que hay avermectinas, naftoquinonas, quinazolinas, hidracinas, acaricidas piretroides. Aquí agregamos también, por supuesto, el aceite, que es muy bueno para el control de las arañitas, tanto en aplicaciones de invierno, de salidas de invierno para controlar los huevos invernantes, como en aplicaciones de temporada para controlar los estados móviles. La diferencia, les vuelvo a recalcar, son las concentraciones de aceite, tienen que ser más bajas en temporada. Y les marco aquí en negrita los ingredientes activos que tienen tolerancias más amplias para los mercados de Estados Unidos, Unión Europea y China. En los últimos años también han aparecido una serie de productos insecticidas que mezclan diferentes ingredientes activos. Como teníamos un grupo de insecticidas que eran muy buenos para controlar las polillas, y tenemos un grupo de insecticidas que son muy buenos para controlar los insectos picadores chupadores, entonces muchas empresas de agroquímicos han empezado a realizar mezclas de ingredientes activos que ya vienen preformuladas y que se utilizan entonces para ampliar el rango de control de las plagas que puedo manejar con una sola aplicación. Y tenemos, por ejemplo, mezclas de clorantraniliprol con timetoxam. El clorantraniliprol controla muy bien las polillas, el timetoxam controla muy bien los insectos picadores chupadores, y así mezclas de diferentes productos que mezclan o combinan algo que es muy bueno para masticadores con algo que es muy bueno también para picadores chupadores o para arañitas, y de esa manera entonces se va mezclando lo que son las alternativas de aplicación de insecticidas. Así que aquí también hay una diversidad bastante alta, y los insecticidas que se han desarrollado en los últimos 4 o 5 años están muy en esta línea de mezclar ingredientes activos para ampliar el espectro de acción de los insecticidas disponibles. Ya para ir terminando con lo que es la charla, vamos a hablar un poco acerca de la Drosophila de alas manchadas, la Drosophila Suzuki. Esta plaga que, como les contaba hace un rato, la tenemos presente en la zona de la región de O'Higgins, con una distribución muy limitada, muy restringida. Todavía no causa daños económicos en frutales en la región de O'Higgins, pero es importante que la vayan conociendo para que estén al tanto y puedan reaccionar en forma oportuna si en las temporadas siguientes comienza a ser una plaga que tenga mayor relevancia en términos productivos. Hasta el momento, como les digo, no genera daños, se ha detectado en localidades bastante puntuales, pero lo más probable es que en la medida en que vayan pasando las próximas temporadas, su importancia empieza a ser cada vez mayor. La Drosophila de alas manchadas es una mosca que se asocia fundamentalmente a la fruta. Esta mosca es de un tamaño pequeño, es una mosca que mide un par de milímetros, 3-4 milímetros, no mucho más que eso, que pasa por una metamorfosis completa, que tiene huevos, larvas, pupas y moscas adultas, que es de un ciclo de vida muy rápido, a diferencia de estas plagas de los frutales que decíamos que demoraban 3, 4, hasta 5 ciclos por temporada. En este caso tenemos un ciclo en 1 o 2 semanas, dependiendo de las temperaturas ambientales. En condiciones de alta temperatura tiene un ciclo muy rápido, por lo tanto va a completar muchas generaciones en una sola temporada, 10, 15 por lo menos.
La temperatura óptima para su reproducción es del orden de los 20 a 30 grados, y en esta época de invierno normalmente se encuentra presente como mosca adulta. Estas moscas de 2 o 3 milímetros de largo se caracterizan por su color, que es un color amarillo, café claro, que tienen los ojos rojos. En el caso de los machos, presentan una mancha en sus alas, que es característica, que aquí lo pueden observar también. Y en el caso de las hembras, no tienen la mancha, pero tienen una modificación de su aparato ovipositor con el que colocan los huevos, que tiene una estructura como de dientes de sierra. Y es el que les permite colocar los huevos en fruta que no está sobremadura, en fruta que está pintona o que está en etapa de maduración. Los huevos son muy pequeñitos, miden una fracción de milímetro, tienen unos filamentos que les permiten respirar en el borde de la fruta. Las larvas son más grandecitas, miden del orden de 3 milímetros, y, al igual que las pupas, y se ubican fundamentalmente entonces en los frutos que son atacados por esta drosófila. Le gustan en general todo lo que sean los frutos de piel fina, todo lo que son berries, frutillas, frambuesas, moras, arándanos, uvas, etc. Y las frutas con carozo también, las cerezas, las ciruelos, los duraznos, son muy atacadas por esta plaga en los otros países en los cuales se encuentra presente. Sobre todo en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, son bastante atacadas por la Drosophila Suzuki. Así que por eso hay que ponerle mucho ojo en el caso de Chile, que va a ir pasando en los próximos años. En este caso de la Drosophila Suzuki, es una plaga que le gusta la fruta en maduración y en buen estado. No solamente va a estar en la fruta sobremadura o en la fruta en descomposición. Y en general los frutos empiezan a estar susceptibles para esta plaga en la medida que empieza el periodo de cambio de color. De ahí para adelante entonces hay que empezar a preocuparse, monitorearla y estar atento para aplicar productos si es que llega a detectarse la presencia de adultos o de estados inmaduros. Bueno, ¿qué daños produce la drosófila? Produce daños por ovipostura, dejan ahí una especie de herida que después provoca una pudrición, daño por alimentación de la larva se empieza a desarrollar en el interior del fruto, se provocan pudriciones asociadas al crecimiento de las larvas y los daños que producen los frutos, y por fortuna lo que sí podemos decir es que no es una plaga de importancia cuarentenaria, ya que para la mayoría de los mercados, tanto de Asia, de Europa y de Norteamérica, esta plaga ya está presente. Así que por lo menos no debería generar rechazos cuarentenarios a ninguno de estos mercados que ya la tienen con presencia en sus países. La drosófila de alas manchadas es una plaga que no está bajo control oficial, pero sí está bajo vigilancia por parte del SAC. Hay una resolución que indica que todos los lugares donde esta mosca se detecte deben ser informados al Servicio Agrícola y Ganadero, y el Servicio Agrícola y Ganadero deja en la responsabilidad del productor la utilización de medidas de control, que van a estar también listadas en la página web del SAC como una lista de insecticidas que tienen la autorización de emergencia para el control de esta plaga. Hay toda una campaña con información y el SAC tiene una red de trampas que permite monitorear la plaga, que ustedes toda esta información la pueden consultar en la página web del SAC, y ahí van a encontrar entonces todas las normativas relacionadas con esta plaga, que les vuelvo a repetir, no es de control obligatorio como la lobesia, pero sí está bajo vigilancia por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Para monitorear a la Drosophila Suzuki no existen trampas de feromonas, es una especie que particularmente no utiliza feromonas en su conducta, así que lo que tenemos que hacer es utilizar otro atrayente para poder llevar a las trampas, y los atrayentes que funcionan muy bien con esta trampa son los atrayentes alimenticios. Básicamente fermentos, por ejemplo vinagre o vino que esté en fermentación, y de esa manera entonces se atrae a estas mosquitas que pueden ser capturadas en trampas que son bastante simples, bastante artesanales. Las podemos fabricar nosotros mismos con un frasco de plástico al cual se le hacen orificios y se coloca vinagre en su interior, y de esa manera entonces se puede monitorear a la plaga, porque las moscas van a ser atraídas, van a ingresar por estos orificios y las vamos a poder después recolectar en el interior del vinagre que está formando el atrayente de esta trampa. Aquí la trampa que les muestro es una trampa diseñada por un colega hace unos años atrás que se llama trampa zorro. Le colocó este nombre porque tiene como un antifaz aquí en esta parte, esta línea negra, es como que fuera el antifaz que se coloca el zorro, y de ahí viene entonces el nombre que le puso a ese tipo de trampa. Pero evidentemente hay distintas alternativas de diseño, de empresas que las venden, y por supuesto hay diferentes alternativas y modalidades. Fíjense que hasta incluso un simple vaso plástico que tenga un poco de vino en su interior y unos orificios va a servir para monitorear esta plaga.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en el interior de las trampas? Bueno, vamos a encontrar una gran cantidad de insectos que van a ser atraídos a este vinagre, porque evidentemente este no es una trampa de feromona que va a atraer solo a la plaga que nos interesa, sino que va a atraer a cualquier insecto que sea atraído, digamos, por el olor de la fermentación. Y vamos a encontrar un sinnúmero de especies de drosófilas, de moscas, de otros insectos asociados a estas trampas, y por lo tanto aquí se hace necesario tener que revisar este contenido para poder diferenciar a la Drosophila Suzuki en el interior de toda esta mezcla. La podemos diferenciar por las características que ya mencionábamos antes, las manchas en las alas de los machos y el ovipositor aserrado en el caso de las hembras. También se puede monitorear la fruta en el campo y se pueden detectar los estados inmaduros, por ejemplo, al detectar estas especies de filamentos que tienen los huevos y que están en la parte exterior de los frutos, o a través de la detección de larvas en el interior de los frutos también, que se pueden ahí muestrear, abrir y ver si hay presencia de larvas. Generalmente lo que se hace, porque son de muy pequeño tamaño, tanto los huevos como las larvas, es realizar un muestreo destructivo que consiste en colocar fruta en el interior de una bolsa Ziploc y molerla, aplastarla, que quede toda la pulpa aplastada, y después entonces colocar esta fruta en una solución de agua con sal. Y de esa manera entonces se va a producir que las larvas van a flotar y vamos a hacer más fácil el proceso de detección de estas larvas en la fruta. ¿Cómo se puede controlar la Drosophila Suzuki? Básicamente control preventivo, que consiste en remover los hospederos silvestres que están en los cercos vivos cercanos. Las moras, por ejemplo, son unos hospederos silvestres muy importantes en la zona central de Chile. Que la cosecha se realice en forma oportuna, en forma eficiente, sin dejar que la fruta se sobremadura. Remover toda la fruta del huerto, que no quede fruta en el campo después de la cosecha. No dejar fruta sobremadura en el suelo, porque todos estos son lugares que le permiten a la Drosophila desarrollarse, y realizar el riego con los sistemas que no aumenten mucho la humedad relativa. Es decir, sistemas de riego tecnificados van a ser un aporte también para evitar el establecimiento de esta plaga en comparación con los sistemas de riego puerto tendido. También todo lo que sea el mulch para la eliminación de las malezas ayuda también al control de esta plaga, en forma indirecta como prácticas de medida de control preventivo o cultural. Si es que ya detectamos la presencia de la plaga en los monitoreos, en las trampas de adultos o en los muestreos de fruta, entonces hay que realizar aplicación de insecticidas. Y ahí entonces hay que seguir la lista de productos autorizados por el SAC, y desde pinta hasta la cosecha, considerando efectos de protección o efectos residuales de unos 5 a 14 días, según lo que indica la página web del SAC, se puede entonces realizar el control de las moscas drosófilas y evitar la infestación de la fruta. Generalmente todo lo que son productos con buen efecto derribante, de efecto knockout, por los piretroides, las espinocinas, los órganos fosforados, son bastante buenos para el control de la Drosophila Suzuki. Pero, como recuerden que estamos en un periodo que es bastante cercano a la cosecha, hay que tener mucho cuidado con los productos que se eligen en términos de los residuos, los periodos de reingreso y las carencias de acuerdo a los mercados de destino. Así que hay que ser bastante cuidadoso y ya tener esto analizado antes de que sea necesario decidir qué producto aplicar. Por último, se deben rotar los productos también para evitar el desarrollo de la resistencia en esta plaga. La última diapositiva que tengo de la presentación es el listado de productos que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero autorizados para la Drosophila Suzuki en ciruelo, en la cual también les destaco en color negrita los productos que tienen tolerancias para ciruela deshidratada en los mercados más importantes. Así que con toda esta información de los productos disponibles para la Drosophila, para la alobesia, para el control efectivo de las plagas de picadores chupadores y de masticadores como la grafolita y la proeulia, la tarea entonces es armar un programa de manejo que permita entonces mantener la producción dentro de niveles que tengan los niveles más bajos posibles de plaga y de esa manera las manejemos de forma efectiva. Así que les agradezco su atención y estamos disponibles para poder contestar preguntas a través del sistema de consultas o directamente como lo prefieran. Eduardo, hay varias preguntas. Yo quiero empezar con una que hace Juan Esteban Valenzuela por el WhatsApp. Y Ok. me pregunta tu opinión respecto de cuando la alobesia botrana pasa a ser una plaga normal y que se controle y así monitorear y aplicar de ser necesario para bajar los costos que hoy día son bastante altos.
esto pensando en que la plaga no va a desaparecer y que va a estar, vamos a tener que controlarla permanentemente. Ujú. Claro, la alopecia botrana normalmente en los países en que no tiene un programa de control oficial, que es los países en los cuales es una plaga establecida desde hace muchos años atrás, en Europa, se maneja básicamente con las mismas herramientas que tenemos disponibles en este minuto. Los productores en Europa utilizan ya sea confusión sexual o utilizan la estimación de la fenología de la plaga para establecer los momentos más adecuados de control químico. Y esas alternativas de manejo también van a estar disponibles en el caso de Chile en la medida que el programa de control legal no continúe en el futuro eventualmente. Lo que sí va a ocurrir es que probablemente ese subsidio a las feromonas o el apoyo que hace el SAC al dar las alertas de aplicación por zonas o por regiones específicas ya no estaría disponible eventualmente. Pero sí se puede continuar el manejo de la plaga desde el punto de vista de la utilización de insecticidas y de confusión sexual si es que ya no está dentro del programa de control oficial o de control legal, digamos. Clarísimo. ¿Prefieres que Uh-huh. te lea yo las otras preguntas o las quieres ver tú mismo ahí en el chat? Como prefieras, si quieres me las puedes ir diciendo y las Ya. vamos contestando. Fernando Gaitze pregunta las diferencias en los aceites, los emulsibles, miscibles, vegetales, y de qué depende usar uno u otro. Sí, hay bastante diferencia en los aceites dependiendo de si son minerales o vegetales. Por un lado tenemos los aceites minerales que son derivados de la destilación del petróleo. Son, por lo tanto, digamos, un producto que viene, por así decirlo, de la destilación, de la purificación del petróleo natural, digamos. Y básicamente ahí hay dos grupos, que son los emulsibles y los miscibles. La diferencia entre ellos es la cantidad de emulsionante o emulgador que se coloca en el producto formulado. ¿Cuál es la diferencia de este emulgador? Que básicamente va a permitir que se forme una emulsión estable de gotitas de aceite que van a quedar flotando en el agua cuando lo mezclemos con el agua del tanque de la maquinaria agrícola para poder aplicarlo en el campo. Entonces, si estamos utilizando un aceite que tiene bajo contenido de emulgadores, vamos a tener que utilizar maquinaria que va a requerir un sistema de agitación permanente para evitar de que se separen las fases de la emulsión y tengamos un quiebre de la mezcla y tengamos aceite en un lado y agua en otro, y no lo que queremos, que es que estén todas las gotitas de aceite en una emulsión estabilizada, flotando, por así decirlo, en el agua con las cuales las vamos a aplicar en el campo. En el caso de los aceites que tienen mayor contenido de emulgador, no es necesario que los equipos de aplicación tengan sistemas de agitación permanente y por lo tanto hay una diferencia relevante en términos de costo. Así que dependiendo de eso es la alternativa que hay que elegir. Si dejamos lo que son los aceites minerales derivados de la destilación del petróleo, también tenemos hoy en día disponibles una emulsión en agua para ser aplicados en el campo. Perdón, por lo menos a mí se me cortó el último segundo cuando dijiste que habían disponibles nuevas. Alternativas de aceites vegetales que también sirven para realizar una emulsión en agua y aplicarlos en el campo. Estos aceites vegetales funcionan bien, al igual que los aceites minerales, en el control de las plagas, pero en estudios comparativos que se han realizado, aparentemente los aceites vegetales tienen un nivel de eficacia que es un poco más bajo. Si bien tienen la ventaja de que tienen menos riesgos en general de fitotoxicidad que los aceites minerales derivados del petróleo. Así que esa sería un poco la diferencia entre aceites con distintos contenidos de emulgador y aceites vegetales. Y por supuesto todos ellos tienen capacidad de controlar muy bien las escamas y las arañitas y son alternativas muy buenas para el manejo de estas plagas. Buenísimo. Siguiente pregunta. Juan Horn quiere saber sobre el control del cabrito del duraznero y el burrito aparte de la banda tóxica. Y te pregunto también si conoce el resultado del uso del Capirel y si alguien lo está comercializando hoy y tú lo conoces. Ya, para en general los curculiónidos, los cabritos, burritos en huertos de frutales, si no hablamos de la banda tóxica, ¿ok? Nos referimos entonces a las otras alternativas de control que tenemos, que son básicamente dos opciones, o más que opciones, en realidad parte de un programa integrado si es que tenemos un problema serio de estas plagas.
Básicamente se puede realizar control de adultos a través de la utilización de insecticidas que se aplican foliarmente. Esa es una forma que se puede controlar y voy a estar eliminando la población de adultos. Y la otra es el control de los estados inmaduros, básicamente las larvas que se están desarrollando en el suelo. Para la aplicación foliar, los insecticidas sintéticos funcionan bastante bien. Y ahí tenemos varias alternativas. Puedo mencionar en forma bastante rápida, por ejemplo, el Fosmet funciona muy bien para controlar a los burritos y cabritos. El Indoxacar funciona muy bien para controlar a los burritos y cabritos. Y por supuesto hay que chequear ahí las carencias y los periodos de tolerancia de acuerdo a los distintos mercados. Y si no tenemos esa opción entonces de aplicar productos foliares, para el control de adultos nos va quedando solamente la posibilidad de control de larvas en el suelo. Y para el control de larvas en el suelo, la alternativa de los insecticidas inyectados al suelo, la verdad es que tiene bastante poca eficacia. Por las características que tiene el suelo, sus niveles de materia orgánica, sus condiciones, no es verdad, de partículas que absorben muchas veces a los insecticidas que aplicamos al suelo, ya sea por riego o por inyección, su eficacia es muy limitada. Y ahí, por lo tanto, la opción puede ser la utilización de control biológico para el control de larvas de urculiónidos de suelo. Y ahí hay alternativas de nematodos entomopatógenos. Hay al menos 2 empresas que tienen disponibles a nivel comercial en Chile estos productos. Copert los trae, también BioVie. Y ahí entonces se puede realizar el control de larvas a nivel de larvas de suelo. Pero eso también va a depender si estamos hablando de ciruelos de la zona de la sexta región, probablemente vamos a tener un problema ahí con los suelos muy secos, sobre todo la temporada pasada, que tuvimos sequía, ¿no es verdad? Entonces los nematodos también puede que no sean la mejor opción. Para otros cultivos que tengamos suelos más húmedos y en forma más permanente con agua, debería funcionar bien la alternativa de productos al suelo. Y el producto que me mencionaba, la verdad no lo ubico, no sé qué producto es, así que ahí no les sabría dar alguna información porque no lo he escuchado todavía. El Capirel hablaba. Bueno, si encontramos información por un lado, vamos a tratar de ayudar a Juan. Ok. Em, Después, eh, otra persona pregunta sobre la mancha roja, caída prematura de frutos, circunstancias que tienen que dar para esto y cómo se puede combatir. Ah, mira, em, este hombre es Juan Jurich, que es de Argentina, ha estado bastante activo con, con el área de los cirueleros de Argentina, se ha contactado con hartos chilenos, yo creo que los argentinos un poco se están apoyando en el desarrollo de la industria chilena y de todas maneras, bienvenidos para compartir la información que sea posible. La mancha roja entiendo que le llaman al golpe de sol, que le decimos en Chile. No sé si hay alguna relación entre las plagas y el efecto del golpe de sol. ¿Cómo lo podrías relacionar tú? En la medida en que tenemos plagas que nos producen daño en el follaje de los árboles frutales, aumenta el problema del riesgo del golpe de sol en general en los frutos. Pero quizás se está refiriendo la mancha roja a las manchas que producen las escamas de San José en los frutos, quizás esa también puede ser la consulta, o a lo mejor es el nombre de alguna patología tiene ese nombre común en Argentina, y ahí ya en patología sí que yo no me manejo bien como para poder darle una respuesta. Él te está escuchando, así que cualquier cosa de lo que tú acabas de comentar me va a escribir seguro. Ok. Alguien más, lamentablemente no estoy viendo el nombre, por el chat pregunta si es que se ha encontrado Drosophila Suzuki en vid en Chile, tanto como uva de mesa o para vino. Sí, justamente la primera detección de Drosophila Suzuki en la zona de, justamente en la región de O'Higgins, estuvo asociada a uva de mesa. Así que hay algunas informaciones, todavía no es algo en todo caso que sea masivo, que esté lleno en todos lados, pero sí sabemos de otros países que ataca la uva de mesa y ataca la vid vinífera, sobre todo en las variedades que tienen la piel más delgada. Las uvas viníferas blancas en Europa son muy atacadas por la Drosophila Suzuki, así que en el futuro hay que estar atento y estar muy pendiente porque podría ocurrir algo parecido también en nuestro caso. Y el ciruelo de Allán está en una zona de uva vinífera potente, así que de todas maneras nos podemos ver afectados, hay que estar ojo ahí. Exactamente, ahí el llamado de atención es estar pendiente, informarse, aprender de esta plaga, aprender cómo monitorearla.
Todavía, como les decía, no es una plaga que esté causando daños económicos en la zona central, pero ya en la zona sur está empezando a generar problemas en los arándanos. Y claro, partieron también en la zona sur sin ningún problema, no pasaba nada, y al cabo de 2, 3 temporadas ya está provocando pérdida económica en arándanos. Me imagino que eso va a continuar avanzando hacia el norte, y en la medida en que se vaya ampliando la población de moscas Drosophila Suzuki en Chile, van a empezar también a generar algún ruido en los otros cultivos más de la zona norte. Así que hay que estar atento, esa es la recomendación. No es que hay que empezar a aplicar o volverse loco con aplicaciones, sino que más bien monitorear la plaga, aprender a reconocerla y estar atento cuando se detecte. Correcto, así es. Mira, ahí Juan Jurich me comentó que la mancha roja es lo que dice el nombre, hace que el fruto se caiga antes de la cosecha como una falsa maduración. Es lo que yo entiendo que en Chile se conoce Claro, como el golpe el de sol. golpe de sol, claro. Sí, en el caso de los ciruelos, justamente si tenemos un ataque de arañitas y estas arañitas no se controlan en forma apropiada, vamos a tener una defoliación prematura y eso va a generar un efecto de golpe de sol muy intenso en cualquier frutal de hoja caduca que estemos cultivando. Buenísimo. Ahí también Pablo Vargas aporta un poco a la discusión de la mancha roja, que es el golpe de sol y que, claro, que la relación en las plagas es como lo dices tú. Oye, Eduardo, pucha, agradecer tremendamente lo fácil que nos hiciste ver todos estos temas. Yo te comentaba al principio a ver, mi pega principal en Good Valley es vender fruta y me he estado metiendo más en la parte productiva a raíz de coordinar el PDP y yo he quedado mareado. Veo a mi señora que da guagua, da comida a las 2 guaguas y que además maneja y se peina y hace 5 cosas al mismo tiempo con una mano y yo digo, o sea, los productores son mucho más brígidos porque imagínate que solamente en el control de plagas hemos visto una cantidad de información, estar atento, hay que identificar visualmente cada una de estas plagas, hay que tener en la cabeza el tema de los diagrados, los modelos fenológicos, los huevos, las larvas, distintos tipos de controles, entonces es una pega tremenda, me saco de veras el sombrero delante de los productores. Eh, Tú lo hiciste ver muy amigable para la cantidad de información que había que ver, más encima tiempo perfecto. Así que agradecerte, quiero recalcar a los productores la importancia de que todos los controles de plagas y el uso de productos, ya sea eh, cualquier tipo, tenemos que tratar de hacerlo de manera sustentable, eficiente, amigable con el medio ambiente. Tú hablaste acerca de la inocuidad alimentaria, de preocuparse en términos de los residuos, de los reingresos, de las carencias. Eh, a mí que me toca vender la fruta, los clientes traen requerimientos desde el consumidor final y, y te exigen pasar por un laboratorio para medir los LMR y si tú estás fuera, eh, los dolores de cabeza son gigantes. Entonces, la tarea de los productores es titánica porque hay que hacer esto con una precisión quirúrgica eh, y obviamente conscientes de que el impacto al medio ambiente tiene que ser también el adecuado, controlar las plagas que nos están perjudicando sin perjudicar ni a los vecinos ni a otros insectos o seres vivos que son beneficiosos para nuestra producción y para la agricultura. Así que quería agradecerte de nuevo, Eduardo, por tu guía, por tus conocimientos. Se nota quiénes son académicos. Comparo un poco con la participación de asesores en estas actividades que, que son, sin duda, teniendo también conocimiento y todo, la parte académica se puede pulir. Lo tuyo fue brillante.
Y creo que no se me queda nada en el tintero. Agradecer la presentación, la participación de... hoy día fuimos 40 personas. Las diapositivas, después Eduardo me las manda en PDF, yo las voy a poner en la página que va a estar disponible pronto, nos hemos demorado un poco, y el video sí va a quedar disponible, si no hoy día en la noche, mañana durante el día, para que lo consulten en el canal de YouTube de Good Valley. Agradecer principalmente la cooperación de Corfo y ASOEX para el desarrollo de este proyecto y recordar también que nuestra iniciativa es completamente complementaria a los que están haciendo otras instituciones. Quiero hablar un poco de lo que está haciendo Prunova con la Universidad Davis, que tienen varias actividades programadas, sé que viene una segunda tanda de actividades también, son todas complementarias. Al final, lo que hace Good Valley aquí es aportar un granito de arena a elevar la conversación, las discusiones técnicas, a conocer también a personas como Eduardo. Sin duda, ustedes como particulares pueden ponerse en contacto con él y obtener la ayuda que necesiten. Porque es la única forma de elevar el estándar, de estar al día con las exigencias de todo tipo y empujar a la ciruela a mercados que ojalá nos retornen más plata en términos no solamente de precios, sino que producciones más eficientes y de mejor calidad. Hoy día el cliente va al supermercado y si bien mira el precio, el tema del sabor es clave. Hoy día hay un tema de nutrición, pero también yo quiero alimentarme, nutrirme y cuidar mi salud con un producto rico. Entonces tenemos que, desde el campo, preocuparnos de que nuestras ciruelas sean deliciosas. Así que les dejo un abrazo a todos. Las próximas actividades van a ser avisadas pronto. Ya estamos con un calendario más ordenado. Agradecer nuevamente a Eduardo y éxito ahí con tu pega en la Universidad de Talca y todos los desafíos que quedan para adelante. Muchas gracias, Juan Manuel. Estamos en contacto. Adiós.